¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuántas veces habéis oído desde hace un año y pico aquello del teletrabajo ha venido para quedarse? Seguramente que unas cuantas, y no es de extrañar porque el salto digital de trabajar en casa, su consolidación ha sido clave para sobrevivir a la pandemia y no perder la conexión. Esto, por supuesto, siempre con muchísimos matices en función de cada caso particular, pero el salto está ahí y no exento de dudas sobre sus pros y sus contras. Hoy, precisamente, Día Mundial del Medio Ambiente, nos preguntamos, entre otras cosas, por ejemplo, cómo es el impacto de la huella de carbono digital que generamos solo por el hecho de estar en Internet. Hablamos con especialistas de diferentes ámbitos para que nos lo aclaren. Comenzamos. El teletrabajo se ha convertido en una fórmula eficaz que permite compaginar y conciliar la vida familiar con la laboral y en un aliado para mejorar el medio ambiente urbano. Una práctica habitual en países europeos que aún sigue siendo un reto por alcanzar en España. Hoy analizamos qué ventajas e inconvenientes tiene teletrabajar y os damos algunas pistas para ayudar a reducir todo lo posible el impacto de la huella de carbono digital que genera. En los meses de confinamiento estricto cayeron las emisiones en España en un 32% de CO2. Entonces lo que se ha visto es que uno de los grandes factores de contaminación del cambio climático, como es el transporte terrestre, el transporte marítimo y el transporte aéreo, es una de las grandes disrupciones y el teletrabajo, ¿qué es? Es una pieza más clave para alcanzar la movilidad sostenible en España y en todas las partes del globo. Desarrollar el trabajo en casa, obviamente eso incrementó el consumo de electricidad y ocurre que en los hogares no siempre hemos estado pensando en que vamos a consumir más energía, vamos a hacerlo de una manera más óptima. Trabajar frente al ordenador desde nuestras casas o en espacios de coworking ya era para algunos una práctica habitual antes del confinamiento. Incluso antes de la pandemia también trabajaba parte en casa. Hago las mañanas en el coworking en el que estamos, en Impact Hub, y por las tardes desde casa. La flexibilidad me viene muy bien, o sea, la verdad es que también funcionando por objetivos y por proyecto, esa flexibilidad permite cierta calidad de vida. El teletrabajo claramente ha venido para quedarse, sin embargo, bueno, esto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas claramente es un poco por lo que se venía pidiendo ya su instauración, que es temas de conciliación, flexibilidad laboral, ¿no? Y también se ha visto un poco que el teletrabajo forzoso termina por impactar también el bienestar e incluso la salud emocional y física de los empleados. Además de las consecuencias anímicas y de bienestar, hay que tener en cuenta los efectos negativos que el teletrabajo provoca en el medio ambiente debido al aumento de energía en los hogares, al uso masivo de las plataformas digitales y a la demanda de centros de datos más potentes. Ya desde hace años Greenpeace tiene un informe denominado Clicking Clean, clica de manera limpia, en el que ya ponía los datos sobre la mesa de qué impacto tiene el uso de Internet. En ese informe lo que se viene a decir es, por un lado, la falta de información hacia el usuario, pero también la poca ambición de las empresas que ofrecen esos servicios, las grandes tecnológicas, por ser conscientes del impacto que generan y a partir de ahí tomar medidas. Nosotros, por ejemplo, en un evento que se organizó en 2019 de forma digital y que ya venía organizándose de forma física en los años anteriores, observamos cómo en la compensación de la huella de carbono asociada a este evento, esta compensación fue mayor en el 2019 cuando el evento era digital que en los años anteriores. Todos los correos que ahora se han multiplicado exponencialmente por todo el tema del teletrabajo, al final se almacenan en bases de datos que pueden estar de Microsoft en Estados Unidos, de Amazon, de Siemens en Alemania. Entonces lo que hay que hacer es que esas fuentes, esas bases de datos que suponen el 1% de contaminación a nivel mundial, tienen que estar electrificadas con renovables. Hay una cosa que me llama la atención y es que con lo digital, con toda la era digital, estamos exigiéndole medición en un momento muy temprano de la revolución tecnológica digital, cuando hay otras industrias que las hemos empezado a medir ahora y llevan contaminando muchos más años, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con el momento en el que aparece, el momento social en el que estamos. Reducir la contaminación digital es posible gracias a las energías renovables, pero requiere además un cambio de mentalidad y de hábitos para conseguir un uso óptimo del teletrabajo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por un lado, electrificar el transporte y por otro lado, toda la electricidad que se genere tiene que ser con fuentes de energía renovable. Hay pequeños trucos, un buscador que usamos que se llama Ecosia
y lo que hacen es que a partir de cierto número de búsquedas pues, van compensando el peso CO2 plantando árboles. Entonces tienes un pequeño widget que te va contando los arbolitos que has plantado y, hombre, pues quieras que no, trabajar con alguien que compensa la huella que generamos entre todos, pues está genial. Nosotros ya este año disponemos de un sello de 0 emisiones de CO2. Lo hemos conseguido porque en todos nuestros espacios la energía contratada procede de fuentes renovables. Han informado mucho sobre el comprar aparatos electrónicos que sean más eficientes energéticamente, pero nunca nos han dicho si hay ordenadores portátiles o si realmente existe esa oferta o cuál es el nivel de eficiencia de un equipo de comunicación. ¿Por qué no empezar a pedir esos datos a los proveedores de estos equipos para que al final nos digan si realmente estamos adquiriendo un aparato que sea eficiente? El teletrabajo es ya una realidad con sus pros y sus contras, una herramienta para poder llegar a un futuro más limpio y sostenible. Dicen que el dinero es el que manda.